Transcurrieron ya más de 70 años del intento de exterminar a los judíos de Europa. Y a pesar de ello, los testimonios acerca de ese genocidio no se agotan. Continúan enriqueciendo el universo narrativo de la Shoah. Este video está construido sobre el relato de 3 mujeres: Jacqueline Albright, Judith Horvath y Diana Wang. Elegí sus testimonios porque sus vidas estuvieron atravesadas por historias en las cuales hay un niño para ser buscado, para ser salvado, para ser rescatado. Esta es la primera vez que Jacqueline Albright brinda testimonio ante las cámaras. Solo habló de su historia en su esfera más íntima y en muy pocas oportunidades. Jacqueline nació en Narbonne, Francia, en 1941. Sus padres, judíos polacos, huyeron de Varsovia tras la invasión nazi, primero a Bélgica, luego al sur de Francia. Allí, la policía francesa los detuvo. Su padre y su hermana fueron deportados a los campos de exterminio de Majdanek. Nunca volvieron. Jacqueline, de apenas 2 años y medio, y su mamá fueron subidas a los trenes que se dirigían a Auschwitz. Entonces fue protagonista de un hecho singular. Su madre se tiró con ella del tren a la oscuridad de la noche. Diana Wang nació en 1945 en la Polonia de posguerra. Sus padres salvaron sus vidas escondidos durante 22 meses en casa de una familia polaca cristiana. Sin embargo, no pudieron quedarse con Senusz, su pequeño hijo, que a causa de su corta edad no fue admitido en el escondite. Tuvieron que entregarlo al cuidado de otra familia polaca cristiana. Cuando lo fueron a buscar, les dijeron que el niño había muerto de tifus, aunque sus restos jamás aparecieron. Esa muerte, rodeada de circunstancias tan ambiguas, mantuvo viva la sospecha de que el niño había sido objeto de una apropiación. Diana nació poco después de esta tragedia. Luego emigraron a la Argentina, donde nació Alberto, su hermano menor. Senusz, el que quedó en Polonia, pasó a ser para Diana un hermano fantasma, ni vivo ni muerto.
Judith Orvat era una niña puber de 14 años cuando fue deportada desde Budapest a Auschwitz junto a su madre. Tras un viaje de horror, llegaron a destino. Un prisionero del campo, uno de los encargados de acelerar el vaciamiento de los vagones, la tomó en sus brazos y le dijo: «Debes decir que tienes 18 años». Fue la contraseña que le posibilitó burlar la cámara de gas. Años más tarde, cuando Judith dio a luz su primer hija, tuvo durante mucho tiempo un sueño recurrente, una pesadilla. Judith corría perseguida con su pequeña en brazos, tratando de salvarla de la muerte. La invito a Diana que me cuente acerca de su hermano Senush, el niñito de la foto que hoy tendría, si permaneció con vida, más de 70 años. Le pregunto qué pasó cuando sus padres lo fueron a buscar. Cuando terminó la ocupación nazi, en donde estaban mis padres, con el ingreso del Ejército Rojo, que fue en el verano del 44, casi un año antes de que terminara la guerra, mis padres descubrieron milagrosamente que estaban vivos y que todos los suyos, sus amigos, sus familiares, sus vecinos, sus conocidos, no. Estaban tranquilos y contentos porque habían hecho lo posible por salvar a Senush, a su hijo. Y entonces, bueno, con entusiasmo, con alegría, con desesperación lo fueron a buscar. Fueron al domicilio donde lo habían entregado y cuando llegaron, la señora, que era quien había asumido el compromiso de salvarlo, le dijo a mi mamá que Senush infortunadamente había muerto. Mi mamá preguntó cómo es lógico, ¿de qué? Le dijeron de tifus, que era una cosa muy común. Mucha gente moría de eso por la mala condición del agua. ¿Lo vio un médico?, preguntó mi mamá. Y la señora dijo, no llamamos a un médico porque como estaba circuncidado teníamos miedo que el médico descubriera que era judío y nos ponía en peligro a todos nosotros. Explicación absolutamente lógica y comprensible. Renglón seguido, mamá preguntó, ¿dónde está el cuerpo? Quiero llevarme el cajón con mi hijo para enterrarlo donde yo quiera enterrarlo y para decir Kaddish. La señora dijo, no sé. La señora dijo, ¿cómo no sabe dónde enterró a mi hijo? Bueno, no sé, está por acá. Usted sabe cómo es la guerra. La guerra es muy confusa, no me acuerdo dónde está. Y no pudo salir de ahí. Si no tenés un cuerpo, si no hay una evidencia de que esa persona efectivamente murió, esa persona sigue viva para uno. Diana da su testimonio evocando los relatos de su mamá. Le pido que intente ampliar su rememoración, que en lo posible no inhiba sus sentimientos, que se meta en el cuerpo de su madre y que trate de hablar como lo hacía ella. Como si yo fuera mi mamá recordando. Bueno, cuando terminó la guerra, mi mamá fue a buscar a Senush. Siempre las mujeres, ¿no?
Siempre las mujeres hacemos estas cosas. Para mi papá este era un tema imposible de abordar. Mi papá rompía en llanto, pero en un llanto que no podía controlar. Mi papá no le podía poner palabras a esto. Bueno, mi mamá fue a la casa donde había entregado a Zenush y ella siempre me lo contaba como poseída, como volviendo a vivir ese momento, ¿no? Se ponía así, como quien bendice las velas en Shabbat. Y decía, y llegué a la casa donde lo había dejado, y la señora me dijo que Zenush había muerto, que había muerto de tifus, que no habían llamado a un médico porque tenían miedo que el médico descubriera que era judío porque estaba circuncidado. ¿Y dónde está el cajón?, pregunté. ¿Dónde está el cuerpo? No sé, me decía la señora. No sé, ¿cómo no sabe? ¿Cómo alguien puede no saber? ¿Dónde está el cuerpo de mi hijo? ¿Dónde está enterrado? No sé, señora, no sé, la guerra es confusa, no me acuerdo. Y decía mamá que claro, que no le creyó, que no se acordaba. ¿Cómo le va a creer? ¿Cómo no te vas a acordar? ¿Dónde enterraste el cuerpo de un chico que estuvo a tu cuidado 5 meses, un año y medio, no sé? ¿Cómo no te vas a acordar? Y claro, para mi mamá esto fue la evidencia de que tal vez podía estar vivo. Que se lo apropiaron. Que se lo apropiaron. Claro. Imaginemos la escena. Un vagón atestado de personas. Calor, hacinamiento, no hay luz, no hay asientos, no hay agua, niños llorando, viejos gimiendo, todos embargados por la angustia. Imaginemos la escena. De pronto, la mamá de Jacqueline la alza, se atan una con la otra con un cinturón y por una hendidura entre los tablones del vagón se arrojan del tren. Sobre esta escena, este momento, no tengo recuerdo. Solo lo escuché, pero que siempre fue muy angustiante para mí pensar cómo sucedió y no poder, que yo me lo imaginé, pero no poder recordar, digamos, ¿no? Así como toda mi historia, no haberla podido escuchar, que eso fue un sufrimiento muy grande, y el único recuerdo que tengo era una escena que nos caímos con mi mamá en una zanja, era de noche, y bueno, desesperadamente mi mamá buscaba cómo alumbrar para que nos podamos levantar y poder seguir caminando al destino a donde teníamos que ir. Después de la caída del tren,
El destino era totalmente incierto porque era en medio del bosque, de noche, sin alimentos, algo que también mi madre me dijo, que me mojaba los labios con el pasto que había en el lugar. De pronto se sabía que a una distancia de kilómetros se conseguía algún alimento, y bueno, ahí iba mi mamá y yo me quedaba con otra familia, con otra, no es familia, es también una mujer que quedó viuda con sus 2 hijas. Se turnaban para ir a buscar alimentos y cuando mi mamá regresa ante lo desconocido, que era manteca que había traído, bueno, yo hice todo de eso una nada, lo tiré al suelo, hice como si fuera una plastilina, empecé a jugar, bueno, fue muy desesperante porque, bueno, no había alimento, no había comida. Imaginemos ahora la llegada del tren a Auschwitz. La puerta del vagón se abre, gritos, ladridos de perros, confusión. Entran varios prisioneros, apuran a la gente, es necesario desalojar, vaciar el vagón. Uno de ellos se fija en Judith y le dice algo en alemán. Du musst sagen, dass du 18 Jahre alt bist. Tienes que decir que tenés 18 años. Qué frase más extraña. ¿Qué vio en la mirada de este hombre? No sé. De alguna manera lo que vi que era una orden. No era un consejo. Aparte, una cosa absolutamente incomprensible para mí. Pero era una orden. Era algo tan fuerte. Ni siquiera no es que gritó o que me agarró fuerte o no. Hubo algo en la expresión, en la mirada de este hombre que me obligó a obedecerle. Cuando yo llegué a esta mesa de selección donde había parado 2 o 3 oficiales alemanes, efectivamente uno me paró, me preguntó ¿cuántos años tenés? Y yo sin pensar respondí 18. El oficial me miró de arriba abajo y me dijo, no es verdad, pero es una pena. No tengo la menor idea porque supuso que por mí era una pena por mí. Cuando Diana decidió averiguar en serio acerca de su hermano Senush y comenzó a indagar acerca de datos concretos, lugares, nombres, fechas, su madre respondía con evasivas, tirando pistas falsas o inconducentes. Jacqueline, por haber sido tan pequeña cuando le tocó vivir situaciones tan extremas, necesitó que le contaran cómo habían sucedido las cosas, pero cuando su madre hablaba, ella entraba en un estado de llanto hasta llegar al espasmo. Y Judith, que habiendo sobrevivido a Auschwitz junto a su madre,
Jamás pudieron hablar sobre lo que habían vivido. Jamás una palabra sobre Auschwitz. Quería saber de Zenos. Entonces le preguntaba a mi mamá. Y mi mamá me contaba mucho sobre sus anécdotas de chiquito, sus primeras palabras, sus travesuras. Me contaba cómo era. Pero cuando llegábamos al momento en que yo le preguntaba, básicamente, dos cosas. ¿Cómo se llamaba la familia donde lo había entregado? Y ¿en qué localidad lo había entregado? Empezaba a dar vueltas. Y un día era que no me acuerdo, otro día me decía una cosa, otro día me decía otra cosa, lo hacía con tanto arte que yo me creía que ella era la que estaba confundida. Es decir, yo en aquel momento no pensé que ella estaba dándome pistas falsas para que yo me perdiera en el laberinto de la búsqueda y nunca encontrara nada. No se me ocurrió. Ya de más grande sí, porque cuando yo tenía 50 años, fui con mi hermano, el que nació en la Argentina, fuimos los dos a Polonia y después a Ucrania, con la agenda secreta de ver si encontramos algo. Entonces empecé a preguntar a mamá, que todavía vivía, bueno, con ahínco y con determinación, ¿no? Calles, números, referencias geográficas, todo lo que pude. Nunca pude hacerle decir el apellido de la gente que lo entregó y en qué ciudad, dónde estaban. Por ahí tu mamá tenía miedo por la seguridad de ustedes, que esa búsqueda que estaban haciendo, esa investigación, pudiera desencadenar cosas peligrosas. No, tenía miedo de nuestra seguridad cuando fuimos a Ucrania. Sí tenían miedo, pero era por otro tema. Nos hizo jurar que no íbamos a decir que éramos judíos y que jamás por ninguna razón íbamos a tocar ningún timbre a decir que ahí vivió alguien de nuestra familia, porque las historias de gente que mataba a los que venían temiendo que fueran a reclamar sus propiedades eran historias muy conocidas. Y mamá tenía miedo que nos pasara esto a nosotros, pero no respecto a la búsqueda de Zenis, porque no teníamos cómo buscar. Es decir, uno no puede ir a buscar a alguien que no sabe cómo se llama. Es decir, sin un nombre no hay ninguna posibilidad de búsqueda. Yo no puedo pedir el ADN a toda la población. Si no tengo ni nombre ni localidad, no sabía en qué ciudad estaba. Entonces no había, lo hizo muy bien, no había forma de encontrarlo. En varias ocasiones mi mamá me quería contar las situaciones de lo que hemos vivido, de lo que vivió ella, y para mí era muy doloroso, terriblemente doloroso, hasta llegar al llanto y bueno, y quedar ahí la historia, ¿no? Por eso también muchas veces siento de que me falta cabos para atar de mi historia. Me contaste que a veces llegabas hasta tener espasmos. Sí, sí. Sí, el llanto llegaba a los espasmos y bueno, y ahí se quedaba esta situación inconclusa y lo escuchado y el efecto que me hacía escuchar, bueno, eso también produce o produjo en mí un dolor muy fuerte como para poder hablar y contar. Probablemente si en aquel entonces nos hubieran permitido hablar, nos hubiera permitido, aunque sea entre nosotros,
lo hubiéramos elaborado con más facilidad, hubiéramos vivido mejor, podíamos haber hablado con más libertad de todos estos temas. Cosa que no sucedió prácticamente con nadie. Sucedió que donde a mí me liberó el ejército ruso, y en este lugar se desató una epidemia de tifus. Y por lo tanto hicieron una cuarentena y yo estuve ahí 2 meses. O sea, yo recién volví a casa, ya cuando yo llegué a Budapest era en agosto, fin de julio, principio de agosto, no sé exactamente. Y mi madre me comunicó que el 1 de septiembre, cuando empiezan los colegios en Europa, yo tengo que volver al colegio. Y bueno, y lo que mamá decía, eso se hacía, y yo volví al colegio. No entendía nada. No encontraba a nadie que me conteste a ver qué es lo que pasó, qué es lo que me pasó. Volví al colegio y en el colegio me sentía muy mal, porque era la única que volvía de un campo. Y no es que me trataban mal, no me trataban mal. Me trataban como si fuera portadora de alguna extraña y grave enfermedad. Y hicieron tanto esfuerzo de tratarme normalmente que era absolutamente anormal. Y bueno, pero ahora sí pienso, claro, el espíritu era punto y basta, se terminó. Lo que fue, fue, lo que pasó, pasó, y empecemos una vida nueva. Hoy lo comprendo. Hoy lo comprendo porque después de tanta muerte, tanta destrucción, y no solamente de los judíos, sino lo que produjo toda la guerra, la gente no quería escuchar más, basta. Yo, por ejemplo, jamás he hablado con mi madre de lo que ha sucedido. Mamá murió a los 80 años acá en la Argentina. Nunca hablamos del tema. Nunca. Le pregunto a Diana cómo se explica la actitud de ocultamiento y despiste que llevó a cabo su madre ante este nuevo intento de búsqueda de Zenus. Yo no puedo saber por qué. Puedo esbozar alguna suposición o alguna teoría. Cuando fue a buscar a su hijo y no lo pudo encontrar, y después que, y eso lo supe después de la muerte de mamá, que recorrió orfanatos, instituciones, escuelas, todo tipo de centros, todo tipo de lugares, de albergues, tocó timbres, es decir, no cejó y no lo encontró. Y cuando decidieron dejar lo que ya entonces era Ucrania y emigrar hacia el oeste, primero a Polonia, después conseguimos los documentos y vinimos a Sudamérica, la decisión de dejar ese lugar implicaba la decisión de cerrar esa puerta, de cerrar esa búsqueda, de cerrar esa historia. Y decidieron cerrarla lo más apretadamente posible. Un poco por ellos,
pero otro poco por senos. Mis padres lo quisieron mucho, era el primer hijo, ¿no? Al primer hijo lo querés, no más, pero de otra manera que querés a los demás. Es el primero, el que te hizo padre. Y de verdad creo que tiene que ver con el amor que ella tenía por este hijo, que se expresa de dos maneras absolutamente diferentes a lo que uno espera que sea el amor filial, no, el amor parental. Es decir, uno supone que el amor a un hijo es que lo tengo que cuidar, lo tengo que proteger, ¿no? Tengo que velar por su bienestar. En el caso de mis padres, el amor a un hijo fue primero abandonarlo, dejarlo en manos de alguien que a ellos les daba la seguridad que lo iban a salvar. Ya es distinto a lo que uno tiene incorporado como amor parental. Y la segunda fue la decisión de abandonar la búsqueda para no romperle por segunda vez la vida. Yo creo que fue por amor a senos. Judith, como muchos sobrevivientes de la Shoah, es convocada a diferentes escuelas para contarle a los chicos cómo era su vida cotidiana en Auschwitz. Una estudiante de 15 años le hizo una pregunta insólita. En uno de estos encuentros con los chicos, cuando yo hice el comentario de que cumplí 15 años en Auschwitz, me preguntó cómo lo festejé, cómo fue mi cumpleaños. Y le dije la verdad que el festejo fue que mi madre me regaló la mitad de su ración de pan. Y cosa que hasta hoy en día no me perdono que se lo acepté. Y no me lo perdono porque creo, y es difícil imaginar para el que no estaba en la situación, que era el regalo de mayor sacrificio que creo que hayan hecho a alguien en su cumpleaños. Porque media ración de pan era un poco menos de vida, o un poco regalar algo más de vida. Jacqueline, en cambio, cumplió 3 años deambulando con su madre por los bosques al amparo de las sombras. Hambreadas, pero con vida, llegaron al fin de la guerra. Su mamá logró ubicarla en casa de unos antiguos empleados de su marido, un matrimonio sin hijos, radicados en la ciudad de Gans, Bélgica. Como su madre había conseguido un empleo en Bruselas, solo se veían los fines de semana. Aprendieron a vivir así, separadas. El recuerdo que tengo es que cuando mi mamá me venía a buscar, cuando estaba la señora delante, yo le decía, no, me quiero quedar, estoy muy bien. Cuando ella se iba, le decía, llévame de acá, llévame. Bueno, yo lo que quería era irme con mi mamá. Me llevaban a la iglesia, como uno era católica, como todos los demás. ¿Vos ahí eras católica? Sí. ¿Significaba para vos algún tipo de conflicto? Yo digo católica porque el hecho de que me llevaban a la iglesia y que era a la par de los demás, tenía el libro con las oraciones, todo, y bueno,
yo no conocía otra cosa. Para mí era eso, pero sabía que eso no era lo mío. Había algo, pero lo hacía sin contradecir ni nada. Yo iba. Me acuerdo haber tomado la hostia también. ¿Y tu mamá sabía esto? Sí, sí. ¿Y lo aceptaba? Se tenía que venir porque eso era de la casa a donde estaba y no había otra cosa para hacer. ¿Vos pensás que la familia esta pareja, desde la buena voluntad de ellos, querían cooptarte, quedarse con vos, apropiarse? Yo creo que ellos se hicieron la idea de que yo, como ya había pasado la guerra, entonces, y yo vivía con ellos, ellos tenían toda la idea de que me iban a criar y bueno, que yo iba a quedar así, en esa situación, para siempre. Al momento de cuando teníamos que venirnos a la Argentina, cuando se tomó esa decisión, bueno, la última vez que mi mamá me fue a buscar, no les avisó de que iba a ser ya la última vez que yo iba a estar con ellos. ¿Vos pensás que no le dijo porque temía que iban a retenerte? Sí, porque iba a ser una situación, tampoco sé bien qué les prometió mi mamá. Ahí puede haber algo que por eso también me llevó y en el momento que me llevó no dijo nada, que iba a ser la última vez. ¿Casi te secuestró? Claro, y sí, fue como una huida para no volver. También Judith debía rescatar a su pequeña hija. En sus sueños huía con ella, llevándola en sus brazos para salvarla de sus perseguidores. Este sueño era cuando nació mi hija. Mi hija nació en el año 54, 10 años después de Auschwitz. Y en estos 10 años no recuerdo por lo menos haber soñado o tener pesadillas sobre el campo. Sí, cuando nació mi hija, tuve una pesadilla recurrente que era siempre que tengo que salvarla, que la están persiguiendo, ya los alemanes, ya nada específico, pero persecución, y que tengo que salvarla, que tengo que esconderla, siempre fue el mismo sueño, y que nunca lo lograba. El tema principal era siempre esto, que no puedo, tengo que esconderla a algún lado y no puedo. Muchas veces me levantaban de noche, me despertaba, entonces me levantaba a ver si estaba en su cuna. Por supuesto estaba, sin problemas. Diana sigue buscando a su hermano Zenush. Lo busca con determinación y persistencia. Le pregunto por qué. ¿Por qué continúa con esa búsqueda? ¿Por qué no la clausura? Porque es el que está y no está. El que tendría que haber estado pero no está. El que tal vez esté en algún otro lugar, ¿no? Empiezas a usar los condicionales y los subjuntivos para decir esto que es tan difícil de explicar. Fue como una presencia fantasmática. Y siempre, al menos para mí, ya no puedo hablar de mis padres,
siempre, al menos para mí, la posibilidad de que alguna vez pudiera aparecer. Loca, contra toda lógica, contra toda expectativa. Yo no lo puedo explicar. Yo siento que hay algo mío, siento que es mío por esta cuestión de la sangre, esta cuestión de la pertenencia biológica, de que es alguien de mi familia, y que es algo que a mí me falta y que yo necesito recuperarlo. No sé por qué, ni tampoco sé para qué, porque cuando a veces lo pienso, supongamos que nos encontramos, supongamos que está vivo, y supongamos que este señor de 70 años, porque este niño rubiecito en esa foto no es más, es un señor de 70, que tal vez se parezca a mi papá, que tal vez... Supongo que nos encontramos, pertenecemos a culturas diferentes, hablamos idiomas diferentes, tenemos historias familiares diferentes, trayectorias de vida que pueden ser incompatibles. Yo lo sé eso. Por ahí siguió vivo. Y pudo haberse casado, y pudo haber tenido hijos, y ahora habría nietos. Y mirá, ¿y si yo con quién me encuentro con un nieto? Ya un nieto sería distinto. Con un nieto sería más fácil hablar. El nieto estaría más lejos. Y ahora ha cundido toda esta... iba a decir esta moda, cosa que lo minimiza, no es una moda, toda una conducta en muchos polacos y no pocos ucranianos, de buscar sus historias de los antepasados, sospechando que hay judíos en sus familias. Y parece que en muchos se encuentran. Y entonces por ahí, si mi hermano vivió y tuvo un nieto, mirá si el nieto está buscando. Mirá si el nieto sospecha de este abuelo que tuvo. Mirá si en la familia se filtró que este abuelo, qué raro, el abuelo estaba circuncidado. Rarísimo. Es decir, un polaco católico no se circuncidaba. Es un detalle muy íntimo, pero capaz que trascendió, capaz que lo saben. Diana, ¿sentís alguna identificación con los hermanos que todavía hoy día están buscando a sus hermanos que fueron apropiados durante la dictadura militar del 76? Cada vez que aparece un hermano recuperado, bueno, a mí me sonríe el corazón. Porque es un poquitito mi hermano que aparece, porque además los que aparecen son hermanos recuperados que están contentos de haber sido recuperados. Habrá alguno que no esté contento, y tal vez. Entonces yo siempre temo, y si a mi hermano lo encuentro, él estará contento de descubrir que es judío, capaz que no le gusta descubrir que es judío, ¿no? Capaz que le contaron que lo circuncidaron porque tenía una fimosis, que era lo que se decía acá se decía. No lo sé. Lo que estoy aprendiendo con todo esto es que nada es ni blanco ni negro, que nada está bien o está mal, que cada historia es una historia particular. Judith Horvath tiene desde hace mucho un relato consolidado y lo ofrece casi con vocación pedagógica. A veces se ríe de sí misma por esa persistencia en hacerlo conocer. Dice: me siento un circo ambulante. Es una expresión mía porque muchas veces voy de colegio en colegio, después inclusive nos invitan reuniones particulares donde se reúne gente interesada en el tema, que quieren escuchar a alguien que realmente estuvo. Y como siempre, en realidad repito lo mismo porque no hay muchas variantes, aunque a veces sucede que algunas preguntas despiertan algún recuerdo que uno creyó olvidado. Por eso digo que a veces me siento un circo ambulante que va de un lado a otro repitiendo el mismo acto. Tal vez es falta de respeto
un poco a la gente que lo hace, que nos invita con la mejor buena voluntad. Y por supuesto, no sé cómo me salió diciéndole a usted cuando hablamos, porque generalmente no lo digo en la intimidad de la familia. Pero es así. Pero de todos modos, creo que es mi obligación hacerlo. Jacqueline Alpside se siente expuesta y vulnerable. Le parece que debería mostrarse más fría y distante de su propio relato. Le cuesta darse cuenta que su emoción a flor de piel facilita la posibilidad de identificarse con ella. ¿Te emociona algo en particular? Contarlo. Parece que contarlo es importante. Tu mamá te quería contar y vos no podías escuchar. Por otro lado, te da pena no haber escuchado más. Seguro. Ahora podés contarlo. A tus hijos, por ejemplo. Sí, ¿Quieren escuchar? sí, mucho. En distintas ocasiones pude contarles anécdotas, situaciones. Pudieron escucharlo. Sí, 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 ávidamente. Es parte de la historia de ellos. Exactamente. ¿Hay algo más que quisieras contar? No, Vamos a hacer algunas tomas. pero no quisiera así, ¿Eh? con toda la cara llorosa. La cara no llora, lloran los ojos. No estás más fea. No, pero es que ¿Por qué no podés aparecer así? Si todo fue tan duro, ¿de qué otra manera podría ser? Como si uno tendría que estar muy armado, con mucha coraza. seguro. Sí, pero hay gente que puede. Y después de tantos años yo digo, bueno, ya tendría que... Puede porque armaron un relato y más o menos siempre lo dicen. Y vos no estás habituada a decir públicamente. Más fácil es después de decirlo después de 20, 30 veces. Diana Wang dedica gran parte de su vida a mantener viva la memoria de la Shoah, trabajando y escribiendo sobre el tema. Entre otras cosas, Diana se interroga sobre los efectos que se producen en algunos testimoniantes por el hecho de revelar lo que mantuvieron guardado durante tantos años. Nosotros los psicólogos creemos, porque es parte de nuestra profesión, que hablar es bueno, que si uno puede ponerle palabras a algunas cosas, las convierte en operables y pueden incluirse en el fluir de la vida. Y uno puede tal vez dar un pasito más, ir hacia otro lado. Que si uno guarda lo que guarda como una maraña sin forma, eso tiene un efecto tóxico interno y vive y corroe y lastima. Esto es lo que pensamos, para decirlo con esta analogía. Yo estoy empezando a pensar que no siempre es así, y no siempre es así con todas las cosas. Hay veces que hablar, o que estimular a hablar
alguien que no quiere. A veces abre este ovillo tóxico y desparrama el tóxico y no se puede más, no se puede recomponer. A veces lo mejor que podemos hacer es mantenerlo encapsulado como un cáncer benigno que está cerradito y que no ramifique. Y entonces yo me pregunto por esto de hacer hablar a quien no quiere hablar, ponerse a buscar aquello que tal vez sea mejor que quede guardado y encapsulado, desenterrar aquello que fue enterrado. No sé, a veces sí, a veces no. Lo que pasa es que creo que es muy difícil predecirlo y saber cuándo sí y cuándo no. Mucha gente espera un final feliz para los sobrevivientes del genocidio. Lo ven como una reparación, un acto de justicia. Entiendo que de un genocidio no se sale indemne y que no hay final feliz. Cuando me descubrí pensando así, me pareció que este tema había quedado soslayado en mis diálogos con Judith, Jacqueline y Diana. 2 años después, las volví a convocar para hablar sobre el tema. Y me sorprendieron sus respuestas. Para empezar, es un final feliz que estamos. La vida sigue, que hemos levantado no solamente la cabeza, sino las ganas de vivir, los proyectos, y hemos fundado nuevas familias. Entonces yo lo llamo, sí, final feliz. Lo que no me gusta es la palabra final, porque no es final. No creo que sea un final de que es el final de nuestras vidas, sin lugar a dudas, por supuesto. Pero no es final de la historia, porque la historia sigue a través de nuestros hijos, de nuestros nietos. Para mí el final feliz es, bueno, tengo la felicidad de mis hijos, mi pareja, mi marido, que me dan muchas alegrías y satisfacciones y bueno, cosas también que he logrado yo por mí misma, también me hacen feliz. Uno va asimilando la historia, lo que le ha pasado, ¿no? Y bueno, vas creciendo y vas incorporando y bueno, es lo que a uno le tocó y esta es la vida que hay que transitar. Nunca pensé por qué a mí me pasó esto. No, me tocó. No. Digamos como el destino, algo así. Me tocó. A mí me tocó esto y con esto hay que vivir. Si lo aplico personalmente, me haces pensar en mi eterno problema que es en la búsqueda de mi hermano. Final feliz sería encontrarlo. Final feliz sería saber que murió y cómo murió. Final feliz sería saber que tiene una familia y reconstituir esos lazos que la vida rompió. Son preguntas que están abiertas. A esta altura de mi vida y después de tantos años,
Yo me pregunto seriamente si encontrar a mi hermano sería un final feliz. Tal vez no lo sería. Pero hay como un impulso que sale de entrañas, que sale de lugares muy poco manejables, que es como es como que está mal que yo no lo encuentre. Hay algo pendiente en el mundo, pero infinitas historias, la mía no es para nada original. A medida que pasa el tiempo voy escuchando más y más historias de gente que busca a gente de su familia que se ha perdido. No sé, como los hijos entregados en la dictadura o en España los chicos que fueron dados por muertos y fueron entregados en adopción. Bueno, distintas situaciones hay en el mundo. Y queda algo lastimado, algo que pugna por ser resuelto. La gente está dispuesta a escuchar situaciones que no son felices, que no son final feliz. Algunos están tal vez dispuestos, pero que a nadie le gusta, no solamente el final feliz, sino a nadie le gustan los cuentos de horror. Solamente en las películas donde no hay uno involucrado personalmente. Toda esta historia es como ponerle un espejo delante de la cara del otro. Mira, así sos como ser humano. Y a nadie le gusta mirarse en el espejo así, sin máscaras y sin maquillajes. La vida continúa, las generaciones continúan, las historias continúan. Hay de pronto un nieto que puede cerrar una historia de su abuelo, y su abuelo ya no está, y la cierra el nieto. Entonces, por ahí el abuelo murió y no fue un final feliz. Bueno, si llamamos final a cerrar una historia. Uno se pregunta esto: ¿cuándo cierra? ¿Cuándo termina? Por un lado, la simiente de la vida es eterna, y así lo es la continuidad de las generaciones. Nosotros ganamos la guerra porque en contra de un aparato bélico tan aplastante como el ejército alemán, en contra de un aparato de propaganda tan aplastante como tenía el gobierno alemán, decidimos a exterminarlos. Nosotros ganamos porque acá estamos. Al principio usted me preguntó si creo en el final, si tengo un final feliz. Y le dije, tengo un final triunfante. Porque yo me creo triunfante.